Hola de nuevo y bienvenidos al módulo 4. Vamos a comenzar ya a trabajar en el proyecto. Aquí ya tenemos la carpeta con las imágenes del proyecto que ya visteis al comienzo y del proyecto que vamos a realizar. Entonces, en este módulo, el, el objetivo principal va a ser comenzar a trabajar en él, pero para ello vamos a tener que repasar cómo añadir estilos, porque vamos a tener que darle forma, cómo utilizar las props y qué props especiales tiene React. Entonces, los estilos de React se pueden añadir de varias maneras. Una es importando archivos, como ya vimos. La otra es en línea y en línea o con objetos JavaScript. Para utilizar objetos JavaScript, las propiedades se escriben en camel case y los valores suelen ser strings o numbers. Entonces aquí vamos a ver ejemplos de cómo poder utilizar los distintos métodos. Después tenemos las props. Las props son las propiedades y es como si le pasamos propiedades a una función. En React generalmente se mete en un objeto que se tiende a destructurar para, para poder obtenerlas, tal cual está aquí. Entonces supongamos que tenemos un componente que se llama article, que lo que va a hacer es renderizar artículos. Y lo que hace es mostrar un título. Entonces tiene una prop title y una descripción con la prop description, y una la muestra en una cabecera 2 y la otra en un p de párrafo. Mm, Cuando estamos dentro del return, para utilizar JavaScript, lo que se utilizan son los curly braces y es la manera de utilizar en JSX las variables. Entonces, este se puede utilizar de distintas maneras. Por ejemplo, si tenemos el componente article, luego si estamos en la portada, si queremos mostrar dos artículos, vamos a utilizar article con title color azul y description la que sea. Y luego en React podemos pasar props tantas como queramos a los componentes, pero hay algunas que son reservadas que React utiliza para que la aplicación funcione bien en distintas circunstancias. Por ejemplo, una es la key, que creo que es de las más importantes, por cómo funciona el Virtual DOM de React, que veremos más adelante. Las keys ayudan a React a identificar qué elementos han cambiado y cuáles son añadidos o eliminados. Entonces, sobre todo se utiliza cuando varios elementos se renderizan a un mismo nivel. Es decir, generalmente vienen dentro de un array para dar a los elementos una identidad estable. Entonces, imaginaos que nosotros tenemos un array de artículos en la variable articles y lo que queremos es mapearlos. Entonces, hacemos un map, por cada artículo le pasamos, retornamos el artículo, y aquí vemos que hay una key con un ID. Esto va a permitir que, como todos se renderizan al mismo nivel, React sepa, si por ejemplo nosotros decidimos eliminar uno porque tenemos un botón de eliminar, sepa cuál eliminar en lugar de renderizar todos. Si nosotros estamos renderizando listas y nos olvidamos de añadir un key único, vamos a empezar a ver pequeños glitches en la interfaz. De que, por ejemplo, si duplicamos algo, se duplica dos veces. De que si lo eliminamos, no se elimina. Si se nos olvida por completo y estamos renderizando listas muy grandes, tendremos problemas de performance porque, por ejemplo, si yo tengo 1000 elementos renderizados y elimino uno, lo que hará será re-renderizar todos en lugar de eliminar ese único. Y esto precisamente lo que ayuda es a optimizar durante el re-renderizado. Otra muy importante es Children, que lo que nos permite es, por ejemplo, si yo tengo, digamos que tenemos un div, ¿no? Y este div lo único que hace es pasar unos estilos para así mostrar la página de una manera u otra, mediante el class name. Y lo queremos utilizar en muchos sitios, pero no sabemos qué va a haber dentro de este div. Por ejemplo, un div puede ser news section. Entonces, podemos tener dos, tres o cuatro noticias y además unos botones de compartir en redes sociales. Si nosotros utilizamos la prop children como está aquí y renderizamos dentro del contenido, lo que podemos hacer al utilizar el componente layout es pasarle dentro distintos componentes, o texto, o cualquier elemento válido de React. Esto se utiliza mucho y es bueno tenerlo presente. Lo iremos viendo ahora conforme comencemos un poco. Y luego hay otra lista de props especiales en las cuales no me estoy deteniendo y no me voy a tener porque están un poco fuera de alcance. Una es ref, de las más utilizadas. Esta permite renderizar HTML
Esto pasa si, por ejemplo, nosotros estamos guardando un texto que tiene ah, negritas, itálicas, listas, etcétera. Si eso va a la base de datos, cuando lo recuperamos queremos ver esas negritas. Entonces hay que renderizar HTML. Eso implica, bueno, tiene cierto peligro, entonces por eso tenemos esta etiqueta. Default props, context type, forward ref, muy ligado a ref, que también veremos. Memo, bueno, no sé si lo llegaremos a ver, quizás no. Quizás más adelante, después de terminar todos los módulos de este curso, y a continuación. Memo sí que lo veremos por performance. Lazy Suspension todavía creo que estaban en modo experimental. Fragment sí que lo vamos a ver. Permite básicamente tener una lista de elementos sin tener que renderizar todos dentro de una caja padre. Ahora lo veremos mejor en un ejemplo. Tenemos el modo estricto, que es el que hemos visto al comienzo. Tenemos Suspense List y Profiler, que el Profiler sirve para... Suspense List está ligado a Suspense y Profiler lo que permite es medir el rendimiento de los componentes. Los he puesto aquí pues para tenerlos accesibles rápidamente, pero los que nos interesan y los que más vamos a interactuar son Key y Children. Después Red sería, yo creo que el tercero que más interactúa, pero tiene un nivel de complejidad que no entraría ahora mismo, no cabría explicarlo ahora, quizás más adelante. Bueno, dicho eso, podemos ir ya a comenzar a renderizar esta aplicación. Yo voy a ir a la aplicación, voy a arrancarla. No, así no. La terminal. Y mágicamente ya funciona, ya lo vemos. Vale, perfecto. Lo primero que me gustaría hacer es dar unos estilos base. Cada navegador va a renderizar el HTML de una manera ligeramente distinta. Entonces lo que se suele utilizar son reset o normalizers desde hace muchos años. Hay uno que podemos utilizar en RIA que se llama Modern Normalizer. Y lo vamos a utilizar, y esto es algo que se pone al comienzo, se comienza a trabajar con una aplicación y bueno, como casi todo lo que tenemos siempre, copy-paste. Voy a abrir una nueva terminal. No me gusta nada tener ahí el símbolo de bash. Vale, perfecto. Vale, ya se ha instalado. Y para utilizarlo solamente hay que hacer un import de Node Modules Normalize. Entonces voy a ir al nivel más alto, que es donde lo quiero tener, y voy a importar Node Modules Modern Normalize el archivo CSS. Como ya vimos se puede cargar, pues se carga así. Si venimos otra vez a la aplicación, como no he roto, vamos a ver un momento por qué ha pasado. En package.json creo que si tengo instalado ya Modern Normalize, en Node Modules tengo que ir a buscarlo si está. Vale, ya sé lo que pasa. Creo que la ruta no es la buena, debería de sencillamente tener... vale, creo que quizás si quito Node Modules sí que me funcione. Vale, y aquí me está tirando un error de que no está listado en... Sí, sí que está listado, lo único que TypeScript todavía no lo coge. Entonces esto lo puedo ignorar. Como veis ya han cambiado los estilos. Si yo comento esto, por defecto Chrome le está dando un margen, utiliza una letra con serifa. Si yo utilizo Modern Normalize, utilizará la tipografía por defecto, que en Apple, en el sistema en el que estoy, se llama San Francisco. Vale, esto no está funcionando bien. Vale, perfecto. Bueno, tengo el Modern Normalize y ahora lo que quiero es empezar a renderizar la cabecera. Voy a ir a mi app. Voy a tener aquí la imagen de cabecera, entonces tengo una fila arriba del todo, tengo el buscador, datos y mi perfil. O sea, es decir, tengo un logotipo, mi buscador, perdón, mi piso.com.es y tengo el menú con buscador, datos y mi perfil. Vamos a hacer esta cabecera de arriba del todo para comenzar. Primero voy a llamarlo div.
Y aquí le voy a dar un class name que va a ser header. Entonces aquí voy a tener un h1 que va a ser mipiso.com.es, creo que era. Y luego tengo una navegación que es un... Y creo que aquí esto todavía funcionaba. Perfecto. Esto que acabo de hacer es una funcionalidad, creo que está por defecto con VS Code y lo que te permite es que si tú escribes esto va a generar el HTML necesario para 3 elementos de lista por 3 y dentro va a renderizar, como te dice aquí con Emmet, va a renderizar esto. Pues si yo hago esto ya lo tengo, voy a en el primero, luego utilizando el tabulador puedo ir saltando, lo cual es muy cómodo. Buscador, el segundo va a ser... no me acuerdo ya cómo era el segundo, perdón. Datos y mi perfil. Perdí eso al cambiar. Y aquí mi perfil. ¿Vale? Bueno, se ve bastante peor de lo que debería ser. Aquí me dice que le tengo que proporcionar uno válido, pues bueno. Como estas páginas van a existir, por lo menos buscador y datos, estas van a ser relativas al root, entonces si yo voy a buscador, me irá a barra buscador. Barra buscador, barra datos, barra mi perfil. Como no tengo nada de router, me renderiza lo mismo todo el rato. Pero eso lo solucionaremos ahora. Vale. Y ahora lo que me interesa es poder... Vale, esto, aunque sea una lista, va a ser un elemento de navegación y le voy a dar nav. Perfecto. Y ahora lo que quiero es que se vea en modo lista bien y con los estilos que quiero y para eso voy a tener que empezar a añadir CSS. Una manera es pues volver a hacer lo que tenía antes. Crear un app CSS y aquí crear un header. Y aquí, bueno, voy a dejar ese, me da igual lo que haya generado automáticamente, luego lo veremos. Aquí puedo venir y decir import de manera relativa, creo que ahí está, ¿vale? Bueno, ya se ve un poco distinto, pero todavía le falta. Entonces, yo antes que comenzar a poner todo esto, empezaría con un display flex, sobre todo si lo escribo bien. Perfecto. Vamos a continuar, eso es, con un justify content in between, entonces ya tengo uno a cada lado. Bueno, vamos a darle un padding de 20 píxeles en todas direcciones. Perfecto. Y esta ya sería una manera de añadir estilos CSS. ¿Qué problema hay cuando estamos trabajando con CSS de esta manera? Es que slint, lo primero, no me va a funcionar si yo meto la pata aquí. Lo segundo que va a suceder, que tampoco va a funcionar si yo meto la pata aquí, porque no hay... O sea, slint funciona sobre JavaScript. Y poder asociar el string que tengo yo aquí, un archivo CSS que además puede que ni siquiera tengo dentro de mi código, puede que esté utilizando una librería externa que venga de un CDN, no lo van a poder hacer automáticamente los limpers. Entonces aquí yo estoy perdiendo en seguridad. Y va a ser un pozo de bugs, y va a ser difícil de limpiar, mantener, mejorar, etc. Aquí ya se empiezan a ver algunos problemas. Otra solución bueno, sería quito el CSS y vuelvo aquí. Otra manera de añadir CSS en React sería venir aquí y decir style. Entonces aquí se crea un objeto y lo mismo, cada parte es un string. Si hago un padding, puedo añadirlo con modo string, pero también como 20, como number. Y aquí el flex direction va a ser, no, este lo voy a dejar por defecto, pero el justify content va a ser un space in between. Esto es lo mismo que he añadido antes en el app, display flex, padding y demás, pero añadido en JSX dentro de React. Hace exactamente lo mismo. ¿Qué problema tengo al hacer esto? Es que, bueno, creo que aquí Slint sí que debería poder funcionar de alguna manera.
No estoy seguro por qué no funciona aquí, pero creo que seguramente podamos encontrar algo para que funcione. Pero el principal problema que tengo aquí es que empieza a molestar en la legibilidad del código. Y que luego muchas veces yo lo que quiero es que mediante los estilos que escribo aquí afecte a lo que tengo aquí debajo. Por ejemplo, si yo aquí tengo esta navegación, bueno, este class name le voy a dar un class name de nav. Si yo quisiera acceder a este nav desde aquí, creo que yo no puedo hacer esto aquí. Vale, aquí me sobra uno. Lo guardamos. Y bueno, ya me está tirando errores. Está diciendo esto no lo puedes hacer aquí. La otra sería pues volver al CSS y tener mi header y referenciarlo de esta manera y decirle que, bueno, es más, debería ser ulia y aquí decirle color red. Vale, aquí había quitado el class name. Header. Vale, he conseguido romper todo. Vale, ya está. Bueno, de esta manera puedo acceder, pero vuelve a suceder lo mismo. Tengo que empezar a ir de arriba hacia abajo enlazando componentes para que funcionen. Tenemos que encontrar una mejor manera de trabajar en React para seguir siendo productivos, para intentar cometer la menor cantidad de errores posible y para, o sea, cometer pocos errores en gran parte consiste en que los errores salten cuanto antes y que las herramientas que utilizo me prohíban cometerlos. Yo aquí utilizo Slint, entonces el error me salta, pero aquí en el CSS no puedo utilizarlo, así que no hay manera de saber que tengo un error. Entonces esto necesitamos una mejor manera de gestionarlo, pero por el momento en este módulo el foco era saber cómo podemos pasar props y estilos, cuáles son las props especiales. Así que la mejor manera lo vamos a ver en el siguiente módulo. Ahora hemos visto cómo pasar estilos, estamos empezando a ver algunos de los problemas. Lo que vamos a ver es cómo pasar props. Ahora mismo este div header yo lo tengo aquí, pero hemos visto que podemos utilizar children. Yo lo que puedo hacer es crear un nuevo componente. Bueno, podemos utilizar children y también lo que queremos es poder reutilizar la lógica de los componentes y mapearlos. Quizás el primero que tengamos que utilizar es el navegador que tenemos aquí. Entonces, vamos a crear un componente que se llama navcsx. Aquí vamos a... Va a ser un nav que lo que va a hacer va a ser devolver una lista de elementos que le vamos a pasar. Entonces, bueno, va a tener primero la lista, obviamente, y luego aquí una lista de enlaces. Lo que va a hacer va a ser mapear los enlaces. Esta prop, como hemos visto, en React hay que destructurarla de aquí. Ahora aquí me tira un error porque estamos utilizando TypeScript. Entonces yo en React voy a tener que ir declarando las props. La manera de hacerlo, un poco arriba, voy a decir type de nav. Esto es para, de una manera rápida, si yo tengo un componente nav, voy a utilizar delante una t para indicar que es un type. Y voy a decir que los links lo que tienen es un name, un URL y que a mí me llegan un array de links con name y URL. Y para indicarle a React que esto, bueno, para indicarle, no a React, perdón, a TypeScript, que esto que estamos utilizando aquí es un componente funcional de React y que lo que acepta son links, vamos a utilizar el functional component aquí con tenab. Vale. Esto ya sabe que son links. Yo ya tengo el type definido. Y aquí, si yo hago L punto, ya me está diciendo cuáles son sus props. Esta es la maravilla de utilizar TypeScript. Entonces vamos a seguir por este camino. Pero, claro, yo aquí tengo que renderizar primero el i.
y dentro tengo que renderizar el anchor con un href que va a ser a l.url y dentro voy a tener el link name. Vale. Esto es un error que tiene que ver con Airbnb. Aquí me está diciendo para qué tienes, si este es una row function, lo que puedes hacer directamente es devolver esto. En lugar de tener las llaves y el return, si no los vas a utilizar, haz esto directamente. Tiene sentido, es por brevedad. ¿Y aquí qué es lo que me faltaría? Pues, ¿qué dijimos que falta cuando... Vamos a actualizar esto. Vale, todo limpio, perfecto. Este error que veis aquí viene por las extensiones que tengo instaladas, no tiene que ver con React. Aquí lo que me falta es el key, pero lo que quiero es que salte el error, que creo que saltará. Entonces, yo en lugar de utilizar ahora este componente así, lo que puedo es venir y decirle importa nav de nav y pasa de los links. Por el momento los links van a ser un array vacío, pero lo vamos a definir ahora. Vale. En una constante. Perfecto, esto me lo generan automáticamente. Aquí voy a pasar ya la variable. Y aquí uno era buscador, que se va a barra buscador. Otro era datos, que se va a datos. Y otro era mi perfil y se va a mi perfil. Si yo guardo, vuelvo a tenerlo todo aquí y aquí me dice que cada hijo, cada componente hijo, tiene que tener una key unique, única. Y me dice, chequea el renderizado del componente nav para ver qué sucede. Pues cuando estéis desarrollando, lo primero, intentad siempre tener la consola abierta para ver estos errores y para poder atajar los problemas conforme aparecen en lugar de esperar al final, que es mucho más difícil luego. Vamos a volver a nav y aquí me faltará añadir un key único. Entonces, como cada elemento, cada enlace generalmente siempre va a un sitio distinto, por el momento yo no tengo ID, lo que puedo utilizar es el URL. Y el error de key ya desaparece. Y finalmente aquí yo puedo crear un nuevo archivo CSS que sea nav.css. Entonces, en lugar, obviamente, de utilizar header, aquí puedo utilizar esto. Y en nav utilizar el nav.css en, en mi aplicación de app puedo quitar estos estilos, perdón, puedo quitar el header y aquí lo que necesito es, vale, sí, no, aquí fuera, vamos a centrarnos solamente en nav y como no es un class name, sino un elemento, lo puedo dejar así. Vale, algo estamos haciendo. Aquí yo puedo empezar a organizar el código. Entonces aquí yo puedo llamarlo esto nav y meter mi archivo CSS nav con mi componente de nav y tener los dos juntos. Y básicamente empiezo a agrupar la lógica. Esta ya es una manera de organización un poco mejor. Bueno, primero hemos visto ya cómo pasar props, por qué el key lo necesita y que nos salta el error. Aquí me está diciendo... Sí, tiene que intentar nav, barra nav. Vale, perfecto. Aquí ya me está diciendo cómo... Aquí ya me está diciendo el error. Aquí ya no me tira ningún error. Puedo mapear, veo que tengo que utilizar key. Me faltaría ver children. Para ver children ahora mismo, la mejor manera creo yo que es abstraer el header. Este header tiene unos estilos, entonces yo lo que puedo crear es un nuevo componente que se llame header. .tsx y este app lo voy a quitar de aquí. Esto lo voy a quitar de aquí. Se me va a desmadrar un poco, pero no pasa nada. Esto lo voy a renombrar y llamarlo header. Vale, entonces en este header yo lo estoy
separando principalmente para poder reutilizar los estilos. Yo no sé qué es lo que va a contener aquí dentro, pero lo que quiero es darle un marcado de estilos y que todo lo que haya dentro se renderice bajo esos parámetros. Entonces aquí voy a tener que utilizar la propia especial children, que la voy a tener que extraer de aquí. Y aquí le voy a tener que decir por TypeScript que esto es un componente React. Y lo mismo, empezar a utilizar los types con la T delante. Esto va a ser un React Node. Ah, sí. Aquí va a ser un theader. Vale, perfecto. Ya está. Bueno, aquí creo que es incluso mejor que sea un React Element, creo que era. Aquí creo que este contemplaba más elementos que solamente un node React. Vale, es un componente muy sencillo y lo que le falta es importar los estilos de header CSS y aquí tener un class name. Esto fuera y yo los que quiero son los de antes, los de... Y padding 20. Aquí en app no aparece nada porque tengo el div, pero ahora lo que puedo utilizar es el header que he creado. Lo tendré que importar, pero ahí está. Vale, aquí voy a tener que volver a cambiarlo por un JSX. Quizás sí que es un React Node, pero se vería un poco raro. Ah, pues sí, React Node era la opción correcta, no React Element. Vale. Entonces ya estoy nuevamente empezando a agrupar los estilos de header, los de nav, cada uno en su sitio, con CSS y importando componentes. Ya estoy viendo que tengo que utilizar children, un ejemplo tan básico como este, pero es que hay que utilizarlo. Esto me permite tener el código mejor organizado, me permite luego también poder testear header de manera independiente, poder testear nav de manera independiente, poder reutilizarlo, etcétera. Entonces aquí ya cada componente está más o menos englobado en una carpeta con sus estilos. Seguimos teniendo los problemas principales de estilos que son que el CSS no es muy de fiar en cuanto a que si yo guardo con un nombre equivocado cambio un class name, no va a haber nada que evite que salte el error. Por lo general se suele considerar un problema menor porque generalmente tú estás mientras desarrollas viéndolo. Entonces, mucha gente se centra en lo que se llama lógica de negocio y que esto no sea algo tan importante. Y que esto no es algo tan importante. En mi opinión sí que es importante porque al final estamos construyendo interfaces. Cuando empezamos a añadir varias lógicas de renderizado, porque la interfaz es interactiva, por ejemplo, que cuando un usuario, si utilizamos algo como Trello, pincha en un elemento, arrastra para soltarlo en otro, que se vayan iluminando distintas áreas. Si todo eso lo controlamos por CSS, es extremadamente complicado precisamente mantenerlo todo bien ordenado. Es fácil cometer un error, es fácil eliminar una clase que piensas que solo se utiliza en un sitio y no en otro, y bueno, tienes distintos problemas. Luego también tenemos que crear una carpeta por cada componente con sus estilos al lado. El problema es que a veces necesitamos sobreescribir los estilos de uno y otro, y entonces aquí, si yo desde este header tuviera que sobreescribir los estilos, en este caso del nav, tendría un problema. Tendría, tendría que ajustarlo de alguna manera y aquí en este header, en lugar de tenerlo totalmente aislado, lo tendría que estar referenciando. Si en un momento dado yo digo, bueno, pues a este nav que tengo aquí le voy a dar un class name, vamos a llamarlo main nav, y yo aquí, por lo que sea, decido
si le quiero dar un fondo verde, si en el futuro una persona aquí, perdón, aquí decide cambiar este y dice porque, bueno, main nav no tiene mucho sentido, lo voy a quitar, esto sencillamente desaparece. Claramente, en este ejemplo es un poco difícil de verlo porque no hay 300 componentes que están interactuando entre sí. Pero una aplicación completa, que son las aplicaciones en las que vais a trabajar y en las que y para las que se utilizan estas librerías y en las que se ven estos problemas, sí, por ejemplo, imaginaros que, sin irnos muy lejos, estamos desarrollando para GitHub. GitHub está reutilizando esto en 25 sitios que quizás desconocemos. O sea, es bastante fácil que yo venga aquí, haga un cambio. O sea, yo estoy trabajando en el equipo de código de GitHub. Y luego está el equipo de Codespaces. Y obviamente si veis todo es uniforme porque se está reutilizando el código. Pero imaginaros que cambio un class name y que de repente explota en otro sitio. Pues es por eso que el CSS puede causar problemas, sobre todo cuando se empieza a escalar. Bajo mi punto de vista, hay maneras. El CSS también, si lo que queremos es sobre todo tener performance, es bastante difícil saltártelo. Pero bueno, en el siguiente veremos cómo utilizar Style Components y para lo que yo considero una mejor manera de organizarlo. Muchas gracias y hasta el próximo.